Las Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo número 8. Evangelio de Lucas, capítulo número 8. Hemos escogido para la base del sermón en esta mañana uno de los versículos de la lectura devocional que tuvimos. Así que Lucas capítulo 8, versículo 12. Leemos la palabra que nos dice de la manera siguiente: y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Señor, pedimos ahora la presencia todopoderosa de tu Espíritu Santo. Tú conoces la necesidad de cada corazón aquí. Tú sabes quién está gozoso y victorioso. Tú sabes quién te conoce pero está triste y derrotado. Y tú sabes quién no te ha recibido todavía, Señor. Te ruego que todos salgamos ungidos con tu Espíritu Santo para compartir con otros lo que tú nos das en esta mañana. Toma en tus manos este tiempo hermoso y glorifícate sobre tu grey aquí congregada. En el nombre de Jesucristo. Amén. El último mandato del Señor fue la gran comisión. Algunos hermanos le llaman la gran omisión. Quitan la C, porque a veces la iglesia no está cumpliendo la orden del Señor. Pero yo espero que hoy sea la gran comisión aquí entre nosotros. Así que ese fue su último mandato, su última orden. Lo más importante que tenía que decirle a la iglesia antes de ascender a los cielos fue la gran comisión. Y juntamente con ella nos dejó la bendición y la promesa más grande posible para nosotros los pecadores. Él dijo: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está con los que cumplen la gran comisión. El Señor acompaña a los predicadores. El Señor está al lado de sus hijos que comparten la experiencia evangélica, la experiencia de resurrección, la experiencia de la vida eterna a través de un encuentro personal con Él. Así que en esta mañana, a la luz de la gran comisión, podemos decir que los hombres están divididos en tres grupos. Y quisiera que tuvieran mucha atención para que cada uno se clasifique. Y al final, si no está en el grupo correcto, decida ponerse en el grupo correcto. Primero vamos a hablar de los que nunca han oído la palabra de Dios. Es un grupo grande. Segundo, vamos a hablar de los que oyen la palabra de Dios, o la han oído y la están escuchando en esta mañana, pero dejan que el diablo venga y la quite de sus corazones. Y en tercer lugar, vamos a hablar de los que oyen la palabra de Dios y se apropian de ella, la toman, la reciben, la cuidan y permite que germine en su corazón, dando fruto de vida y fruto abundante. Vamos a empezar por los que no han oído la palabra de Dios. Esta parte indica, hermanos, que la iglesia de Jesucristo debe predicar el evangelio, debe repartir la semilla de vida a su diestra y a su siniestra. Es una semilla costosísima. La pagó Cristo con su muerte en la cruz. Pero es una semilla que se nos entrega en las cantidades que nosotros deseemos. Así que, como no sabemos quién va a recibir la palabra, quién se va a convertir, quién anhela tener y disfrutar la vida eterna, debemos entonces entregársela a todo el mundo. El Señor lo afirmó así: id y predicad el evangelio a toda criatura.
el que creyere y fuere bautizado, dice allí el evangelista, este o esta será salva. Algunas veces hemos compartido con algunos hermanos que se sienten un poco frustrados porque trabajan y reparten el evangelio y no saben a quién pues le van a hacer el bien de llevar la vida. Mucha gente oye la palabra y rechaza. Y claro, nos gustaría ir directo a aquel que va a recibir la palabra y se va a salvar. Ahora, mi primera consideración es esta: si no sabes quién se va a convertir y quién no se va a convertir, predícale a todo el mundo. Esa es la orden del Señor. Y además, sabemos que cuando un cristiano o una cristiana predica la palabra con entusiasmo, con amor, con fervor, con espíritu de adoración al Señor y con ese espíritu de obediencia al Señor, entonces Dios le habla a esa persona y le guía a los que se han de convertir. Nosotros no lo sabemos, pero el Señor lo sabe. Y entonces nos guía a los que se han de convertir. Sabemos, hermanos, que de todas formas nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero nos gustaría ver los frutos ya y ver las personas convertidas. Hay un caso muy llamativo en el apóstol Pablo. Pablo estaba tan ferviente en predicar el evangelio que quería predicarle a todo el mundo, a diestra y siniestra. Y llegando a Asia, a la provincia de Anatolia, pues está predicando y quiere ir a Misia y quiere ir a Bitinia y está muy ferviente. De tal manera que el Espíritu Santo le dijo: Pablo, no entres en esas regiones. Y como que el entusiasmo del apóstol lo llevó a desobedecer en cierto sentido. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo le tuvo que prohibir a Pablo ir a esa región a predicar el evangelio. Y yo digo, hermano, solamente cuando hay cristianos listos y dispuestos a predicar de tal forma que el Espíritu Santo les tenga que prohibir, y en lugar de decir no vayas a la 40, ve a la 1, cuando el Espíritu Santo tenga que hacer eso entre nosotros, entonces veremos que Él, el Señor, nos va a indicar quiénes se van a convertir y quiénes no se van a convertir. Dice la palabra que Pablo, estando en ese dilema, esa misma noche, el Espíritu Santo le reveló una figura de un hombre macedonio. Sabe él que es macedonio por su forma de vestir y por la forma de hablar y en el idioma que le habló. Y le dijo: pasa acá y ayúdanos. Este hombre gritó, clamó, rogó que Pablo, en vez de ir a Misia y a Bitinia, abandonara esta región y fuera directamente a la región, específicamente a la ciudad de Filipo, que fuera a Macedonia, porque después de Filipo fue a otras ciudades de Macedonia y allí predicó la palabra. Y el crecimiento de la iglesia, la extensión del evangelio fue sorprendente porque obedeció el mandato del Señor. Estoy seguro, hermanos, que si tú y yo predicamos así la palabra de Dios, el Señor nos va a hablar y nos va a decir quiénes son los que se van a convertir, quiénes van a aceptar a Cristo, y nos va a mandar directamente a ellos. Tenemos el caso de hombres como William Carey, que era un zapatero arreglador de zapatos. Nosotros los cubanos le dicen zapatero remendón. No era un hacedor de zapatos, era uno que los arreglaba. Este hombre, casi sin cultura, estaba haciendo su trabajo en la ciudad de Londres. Y le dijo a su iglesia
que Dios lo estaba llamando para ir a la India a predicar el Evangelio. Espero que esta iglesia oiga esto y tome nota. Y seamos cuidadosos. Y en una reunión de la iglesia, él se paró y dijo: hermanos, yo quiero ir a la India. Necesito la ayuda de ustedes. Y no es casualidad, no es que los diáconos sean así siempre, no, aquí los diáconos son tremendos de buenos, pero fue un diácono el que se paró y le dijo: joven, siéntese y cállese la boca, que cuando el Señor quiera salvar a los indios, Él sabrá cómo hacerlo. ¿Qué le parece? Pero cuando hay un llamado de Dios, nadie lo puede detener. Y él insistió y oró. Fíjense ustedes cómo era la vida de William Carey, que en una ocasión una señora le trajo un par de zapatos para que se los arreglara. Y él los aceptó. Y cuando la mujer vino a buscar los zapatos, todavía no los había terminado. Porque William estaba predicando a todo el que llegaba ahí, al otro y al otro. Esa era su vida. Y la mujer se puso muy brava. Imagínense ustedes si esta mujer tiene una fiesta esa noche. Hermanas, ¿qué dirían ustedes? Le dijo: joven, atienda su negocio. Muy brava estaba. Y él la miró con cara de cristiano y sonriente y le dijo: señora, mi negocio es predicar a Jesucristo y que las almas se salven. Ese es mi negocio. Entonces Dios levantó a William Carey, que fue el padre de las misiones modernas. Fue a la India. Eso es una locura. Dios necesita locos. Locos en la fe. Y este hombre pasó muchas vicisitudes. Los que han visto la película de él, que trata de su vida, o los que han leído la biografía, sabrán hasta dónde hubo una entrega total de su corazón a Cristo. Y cómo obedeció el llamamiento de ir a esa nación pagana. De tal manera, hermanos, que tradujo la Biblia a más de 20 idiomas, en parte o generalmente toda la Biblia. Y hoy hay más de 4 millones de bautistas. Él era bautista. También fueron otros misioneros, quiero aclarar. Stanley Jones fue un misionero metodista que hizo una obra extraordinaria. Pero mucho después que él abrió el camino. Hay más de 4 millones de bautistas en la India debido a que él tuvo la visión, a que Dios lo llamó, que entendió que había gente que no habían oído el Evangelio y necesitaban escuchar de Jesucristo. Usted dirá, pues, todo el mundo ya conoce de Jesucristo. Quiero que sepan que no. Le estoy dando el testimonio personal de que yo viví en un pueblo donde había muchas iglesias evangélicas. Y a la edad de 18 años nunca había oído nada de Cristo. Hasta que por fin, alguien con visión y obedeciendo el mandato divino, llegó hasta mí y me habló del Señor y me invitó a reunirme al cuerpo de Cristo. Así que posiblemente hay mucha gente allá afuera, aquí alrededor. No tenemos que ir a la India. Claro, si alguno de ustedes es llamado para ir a algún lugar, a la India, al África, al Asia, donde sea, obedezca. Y Dios se va a glorificar en su vida. Pero aquí mismo hay mucha gente que no ha oído de Jesucristo. Y aunque yo digo que nadie tiene derecho a oír el Evangelio 2 veces, mientras haya personas que no lo han oído una sola vez, de todas maneras, pues predíquele, aunque sea por segunda o por tercera vez. Quizás esta es la ocasión para que esta persona se arrepienta y reciba a Jesucristo. Ahora, además de William Carey, hay muchos hombres. Aquí tengo una lista, pero solamente por mencionar algunos, miles de hombres, como Livingstone, que fue el corazón del África, como Hudson Taylor, que fue a la China, al occidente de la China, donde nadie quería ir. Hay muchos hombres y mujeres que dedicaron su vida, han dedicado su vida a llevar el Evangelio. Esa es la gran tarea de la iglesia, a hablarle a los que nunca han oído.
Y si Dios te llama, bueno, de hecho ya nos lo ha ordenado, no necesitamos un llamamiento espectacular. La Gran Comisión dice, id. No dice, siéntate tranquilo que la gente venga a preguntarte. Dice, id. Y en la versión de Mateo dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Vea el mapa y verá cuántas naciones hay. Allí debemos predicar. Bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces, hermanos, yo creo que Dios no está así tan cerca de las personas que, aunque crean, no son obedientes en la Gran Comisión. Yo creo que el Señor no pierde el tiempo con los desobedientes. Creo que Dios cumple su promesa, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, a aquellos que realmente predican y viven y expanden la iglesia de Jesucristo en todas direcciones. Si en esta mañana hay alguna persona aquí en la iglesia que nunca había oído el Evangelio, que nunca había oído del Cristo resucitado, redentor, que cuando entra en nuestros corazones nos transforma y nos hace nuevas criaturas, nos vivifica y nos da un sentido correcto de la vida y de la eternidad. Si nunca habías oído de esto, o si habías oído en otra ocasión, pero no te has entregado a Él, para ti es esta hora, este mensaje. Debes abrir tu corazón y decirle: Jesús, tú viniste a buscarme a mí, moriste en la cruz por mí, resucitaste por mí y estás en el cielo esperándome. Y por lo tanto yo en esta mañana te invito a entrar a mi corazón para que me transformes en una nueva criatura. Pasamos al segundo punto, hermanos, que son los que oyen la palabra, pero dejan que el diablo la quite y se quedan vacíos. Yo creo, hermanos, que el diablo viene muy temprano aquí a la iglesia, todos los domingos, todos los días que hay culto. ¿Usted cree eso? No dejes que el diablo llegue primero que tú. ¿Alguno llega tarde? Pero Jesucristo llega primero y lo rechaza. Amén, eso sí es verdad. Pero Él viene temprano, Satanás viene temprano también. Jesús fue primero al desierto que el diablo, pero el diablo fue al desierto también. Y esperó la ocasión para tentar al maestro. ¿Y sabe cómo el Señor lo derrotó? Con oración y con la palabra. Le contestó con la palabra. Después de haber estado orando durante 40 días y 40 noches. Es verdad, hermano, que Él llega primero. Jesús llega primero. Es más, Jesús no se va de aquí. Este es un templo sagrado. Aquí mora el Señor. Aquí cantamos alabanza al Señor. Y el diablo se siente muy molesto y muy mortificado cuando cantamos como hoy estos signos tan hermosos. Pero aunque esté mortificado, Él está velando el corazón de cada uno. ¿Cuál es la intención de Él? Él es un ladrón. Dice la Biblia. No lo estoy diciendo yo. Él no quiere que nadie se salve. Exacto. Él es un asesino, además de ladrón. Mentiroso. Y como Él sabe que la palabra es la vida, la palabra del Señor es vida, es poderosa. Él sabe que cuando una persona recibe el Evangelio, lo escucha y dice: esto va a ser mi vida, lo voy a obedecer. Él sabe que perdió a esa persona. ¿Y qué es lo que hace? Pues sencillamente, hermanos, Él trata de quitar la palabra del corazón. Eso es lo que dice el versículo que leímos hace un momento. Yo le puedo decir que, bueno, le acabé de decir, perdone que hable de mí, pero es un testimonio. Y yo creo que los testimonios tienen mucho valor. Que vivíamos en un pueblo donde había muchas iglesias, y por esas circunstancias yo nunca había oído del Evangelio. Hasta el día que una misionera vino en el pueblo, caminando allí por el pueblo, me dio un tratado
Así que hermanos que reparten tratados, escuchen esto. Y me dijo, en la iglesia mañana, me lo dio un día antes, a las 7 de la noche hay un culto hermoso, los invito. Y el Espíritu Santo tocó mi corazón. Y no se me olvidó eso. Y yo estaba preparado para ir a ese culto. Entonces, hermanos, yo no era nada. Fíjense, yo no me estoy dando el lujo de ser alguien. Pero como les enseñé hace unos días, estamos autorizados por la palabra para decir, soy lo que soy por la gracia de Dios. Y por la gracia de Dios, primero que todo, valgo la vida de Cristo. Porque Él murió por mí y me salvó, derramando su sangre en la cruz del Calvario. Pero en ese entonces yo no era nada, realmente, en ningún sentido. Y nadie se fijaba en mí. ¿Quién es este? Este no es nada. Pero el día que tuve el gozo y la dicha de oír el Evangelio y entregarme a Cristo, me admiró que tanta gente que decían que eran amigos míos, pero no eran amigos míos nada, éramos conocidos, venía y me decía, oye, déjame darte un consejo, no te metas a eso, esa gente le lava el cerebro a todo el mundo. Y así, mucha gente venía a darme consejos y dije, pero esta gente nunca me hablaron a mí de nada, ¿cómo es que vienen ahora a decirme que yo no sea cristiano? El diablo los mandaba, correcto. El diablo manda a la gente a quitarle el evangelio, la semilla sembrada en los corazones. Él es un ladrón, él quería robarme la vida. Pero no solamente gente del pueblo, hermanos. Cuando alguien que está aquí recibe la palabra de Dios en su corazón, sale gozoso. Puede ser que algún familiar, quizás un esposo, no, aquí el que manda soy yo, no te puedes meter a eso porque después te vas a dedicar a eso nada más. O una esposa, hay esposas que desaniman a los esposos. No coja las cosas con tanto fanatismo. Así, yo conozco todas esas historias. Así que, gente, amigos, conocidos, familiares, hermanos, padres, hay padres que desaniman a los hijos de seguir el camino del Evangelio. Y como alguien dijo, son usados por el enemigo, por Satanás, para que no se salven. Satanás no quiere que nadie se salve. Pero Cristo nos manda el Evangelio para que seamos salvados, perdonados y restituidos a la vida gloriosa de los hijos de Dios. Así que también nos manda algunas pruebas. Él sabe cómo nosotros reaccionamos. Nos manda una prueba, nada más a ver. Y la gente se desanima. Ay, pero mira, ahora que empecé en el Evangelio me viene esta prueba. ¿Saben ustedes que Satanás manda una fiebre? Ay, el domingo dejó toda la ropa preparada, lista para ir a la iglesia a gozarme allí. Ay, amanecí mal, me duele la cabeza, tengo fiebre. Satanás puede hacer eso. Y si usted le obedece, lo que viene después es peor. Tengo historias, hermanos, y experiencias propias en las que una persona atacada por el enemigo así, le ha dicho, no me vas a